Pues muchísimas gracias, qué gusto que nos acompañen el día de hoy y pues también desde el Colegio Nacional de Consejeros soy Angélica Gómez Castillo, directora general, y pues me complace muchísimo estar este día en coordinación con la Universidad de las Américas de Puebla, la UDLAB, a quien les agradecemos esta participación. Por ahí nos debe de estar acompañando Rebeca. Rebeca, te agradezco si tienes algún mensaje antes de iniciar. Ay, me pareció que se desconectó, pero bueno, entonces vamos a dar inicio a esta conversación tan interesante en donde hoy nos acompaña el doctor Milton Rosario. Voy a proceder a leer una breve semblanza de su trayectoria. El doctor Milton Rosario cuenta con un doctorado y maestría en psicología industrial organizacional y cuenta con una maestría en coaching ejecutivo y liderazgo. Ha completado programas de educación ejecutiva en Harvard Business School, The Wharton School, Columbia Business School y EGADE Business School, entre otros. Es director académico del Diplomado de Empresas Familiares que se imparte en conjunto por la ULAP y el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa, así como es el fundador de la certificación en gobierno corporativo y el programa de desarrollo de consejeros independientes que ofrece el colegio. Es autor de una columna mensual en la revista Expansión y coautor en dos libros sobre ética empresarial y consejos de administración. Próximamente se publicará su libro sobre temas relacionados y sus investigaciones con la cultura organizacional, el liderazgo y el gobierno corporativo. A su vez, también fue presidente de nuestro Colegio Nacional de Consejeros. Su trayectoria académica se fundamenta en más de 2 décadas de experiencia ejecutiva en empresas del Fortune 200, habiendo tenido roles ejecutivos regionales de Latinoamérica, incluyendo el de director general. Hoy es socio, es director y cofundador de Audi Consulting Group, con oficinas en la Ciudad de México y en Miami, desde donde ha realizado intervenciones en más de 27 países de las Américas, Europa y China. Demos por favor la bienvenida al doctor Milton Rosario, quien hoy nos trae un tema súper interesante, la tríada invisible, la alineación entre la cultura organizacional, liderazgo y gobierno corporativo como un sistema para crear valor sostenible en las empresas. Bienvenido, doctor Milton. Adelante, por favor. Excelente, muchas gracias y buenos días a todos. Más que un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a hablar de este tema, la tríada invisible, y lo llamamos invisible, pues son estos tres elementos que están ahí, impactan en la organización, como yo lo voy a estar ilustrando a través de todo este webinar. Pero lo más interesante es que no pensamos en ello. Entonces, aquí se van a llevar varios aspectos fundamentales en términos de lo que vamos a estar conversando, de cómo entender por qué la estrategia por sí sola ya no es suficiente. Ustedes me han escuchado mucho hablar del concepto del valor sostenible. Vamos a estar hablando del concepto de la triada, que es cultura, liderazgo, gobierno corporativo. Vamos a identificar a través de casos reales y prácticos cómo se manifiesta la destrucción o la construcción también de este concepto, y reconocer las señales silenciosas que envía un consejo en cada decisión. Esto es bien importante, porque si es un consejo de verdad, manda señales. Si es un consejo de papel o si es un consejo simulado, pues también manda otro tipo de señales. Así que, y obviamente vamos a hablar preguntas concretas que pueden plantear en su próxima sección de gobierno corporativo. Bueno, eh, obviamente cuando yo digo esta provocación que le pongo ahí de frente, de que las hojas de cálculo nos han mentido, pues a lo que me refiero es que durante décadas, pues se asume que una estrategia bien hecha, bien planificada, con muchos KPIs, con muchas acciones, con responsables y los números bien cuadraditos, va a funcionar todo. Si bien es cierto que ayuda a alinear la organización y es necesaria, ok, no lo estoy criticando, la realidad ha sido otra. ¿Por qué? Por factores como lo que estamos viendo aquí en pantalla, el punto, lo que yo llamo el punto ciego en la sala. Y en este sentido, pues precisamente me refiero a lo que es crisis en liderazgo, líderes técnicamente competentes que precisamente fracasan bajo presión. Oye, Angélica, hago una pregunta. ¿Se está moviendo la presentación allá? Sí, está Sí, el ok. punto ciego en la sala del consejo, es lo que estamos viendo. Sí, ok, ¿Ya lo sé? perfecto. Sí, Por correcto. alguna razón acá no ha estado moviéndose, pero no hay Sí, problema. todo bien. Eh, gracias. Líderes técnicamente competentes que fracasan precisamente bajo presión. Vemos también el concepto de eh,
¿Qué pasó acá? Escándalos en gobernanza, pues obviamente basta con ver los periódicos a diario, todo lo que vemos en este sentido, pues cómo se está impactando. Y precisamente el tema de las culturas tóxicas, donde tienen unos valores declarados, pero en la práctica diaria, pues precisamente vemos otro tipo de conductas. Y esto es lo que yo llamo los puntos ciegos. Y esto prácticamente está a todos los niveles. Obviamente en la pública es muy visible toda la situación alrededor de esto, pero fíjate que lo continuamos viendo también cuando vamos caminando en empresas privadas, empresas familiares, pues vemos este tipo de aspectos. Al final del día, pues obviamente la premisa central de este concepto de la tríada invisible es que la cultura organizacional, liderazgo y gobierno corporativo no son fuerzas independientes. Obviamente es un sistema integrado que opera como el mecanismo de creación o valor en una organización. Y esto es la tríada invisible. Y aquellos de ustedes que están aquí, que ya son consejeros, que están sumergidos en gobierno corporativo o aspiran a hacerlo, precisamente el llamado, el call to action, es precisamente que no se vayan al detalle. Parte de lo que yo lo voy a estar ilustrando a través de este webinar es precisamente cómo pueden hacer la diferencia a raíz de la provocación que podemos tener en esta hora que vamos a tener en este masterclass. Entonces, cuando está alineado, sabemos que el valor se multiplica. Cuando está fragmentado, el valor se erosiona. Y cuando la estrategia sola realmente ya no es suficiente. Entonces, desde un punto de vista de conceptual, pues precisamente lo que estamos hablando, que la cultura, que es uno que para mí es el elemento más difícil de entender en el mundo de negocio, en el mundo de management, de liderazgo, porque la cultura no la puedes tocar, no la puedes agarrar, como me he escuchado decir muchas veces. No es un estado financiero, no está escrito en unos papeles. La cultura es un abstracto que se observa a través de las conductas que exhiben los líderes en la organización. Y obviamente en gobierno corporativo, como el consejo, qué decisiones toma y qué conductas tolera y respeta, pues genera un valor y precisamente crea una adopción que voy a explicar en el próximo slide de una forma más profunda, lo que son las normas en la organización, las que rigen el comportamiento de día a día. ¿Ok? Y al final del día, si hacemos eso correctamente bien, pues obviamente podemos estimular el alto desempeño, crear crecimiento sostenible, rentabilidad. Así que esto es un modelo integrado, pero para profundizar, vamos a hablar aquí, y se lo voy a ilustrar un poquito más acá. Cuando yo les digo que cultura y liderazgo activa y sedimenta, lo que me refiero precisamente es que el liderazgo es el mecanismo que activa la cultura. O sea, cada decisión del líder, especialmente bajo presión, y obviamente en estos momentos históricos pues existe mucho de ello, envía señales al sistema. O sea, qué es seguro, qué es valioso, qué tiene consecuencias, qué reconocemos, qué no reconocemos, qué reforzamos. Y cuando sedimentan y cuando ya esas conductas se comienzan a aceptar, porque ahí se hacen las cosas así, como alguna gente que intenta explicar cultura o lo usa desde esa frase, pues precisamente ahí crea unos patrones, crea unos valores no declarados que obviamente refuerzan una conducta dentro de la organización. Y cuando nos vamos, aquellos de ustedes que están metidos en el mundo de ética, de auditoría, cuando nos vamos a estudiar este tema de por qué las cosas, siempre encontramos esto que yo le acabo de explicar aquí. Se aceptaron unas prácticas que como se venían haciendo así, el resto de la gente las dio por buenas, las dio por hechas, y simplemente lo hacemos así, resulta que era algo incorrecto. ¿Ok? Y hay ejemplos de eso hay todos los días, y el mejor ejemplo que me gusta usar así a nivel global, de empresa global, es el caso de Volkswagen, que el tema de emisiones se sabía en toda la estructura de la organización. Imagínense, hasta propios miembros del propio consejo de administración conocía esto. Entonces, cuando el líder tolera una conducta, la normaliza. El que la corrige, pues obviamente la deslegitima, y esta es la sedimentación en la cultura organizacional. Pero cuando hablamos de legitimar y conduce, pues precisamente que yo me refiero a este concepto
de gobierno corporativo y cultura, pues entre gobierno corporativo y cultura, si el consejo aprueba, por ejemplo, un código de ética, pero la cultura real premia lo contrario, el código pierde credibilidad. Y esto es un tema importante porque a veces cuando la organización está muy hacia adelante, muy enfocada en los resultados, en los números, el mes y el trimestre, pues obviamente para llegar allá comenzó a validar o a reconocer ciertas conductas que precisamente se vuelven como reforzadores. Pero un consejo que también opera en una cultura de silencio tiende a no hacer las preguntas difíciles, no porque no pueda, sino porque la cultura lo condujo a hacer lo contrario. Y entonces también esos elementos fundamentales. Entonces, a veces el silencio refuerza conductas también. Por eso es que este tema tenemos que verlo como un valor integrado en todo ello. Y cuando yo hablo que define y refuerza, esto es bien importante, el gobierno corporativo define el marco dentro del cual opera el liderazgo. ¿Quién puede decir qué? ¿Con qué criterios? ¿Con qué incentivos? De hecho, el tema de los incentivos a veces operan de formas perversas, por cierto. Y precisamente, ¿qué va a reforzar? Si el consejo promueve a alguien que trae resultado, aunque maltrata a su equipo, pues obviamente está reforzando ese modelo de liderazgo. ¿Ok? Y como bien saben, yo le he dicho muchas veces, y al final se lo voy a volver a traer este tema, le he dicho muchas veces que los consejos de administración son responsables de hacer el oversight, ser vigilantes del estado de la cultura de una organización. ¿Ok? Y el valor sostenible, obviamente no es un cuarto elemento, son estos tres elementos de la tríada invisible. Y precisamente el valor no se crea en una dimensión aislada. Cuando hay coherencia, como le presenté en los slides anteriormente, se genera valor. Cuando no existe, pues precisamente se erosiona, se fractura y precisamente aquí gravitan los grandes casos de ética y los temas de ética en la organización. Y cuando vamos allá, siempre hay uno de estos tres elementos, pues precisamente cruzados en cuanto a ello. Y hay un caso clásico que a mí me gusta utilizar muchísimo para explicar esto, que yo creo que es un masterpiece, es un caso cumbre, un caso de benchmark, en términos de esta triada, cómo se vio, cómo se reflejó. Y es el famoso caso de Teranos. De hecho, hay hasta películas que las encuentra en YouTube y en las distintas plataformas de streaming que precisamente es un caso que vamos a estar hablando por muchas décadas sobre él, porque precisamente aquí la gran pregunta fue, ¿dónde estaba el consejo? ¿Ve? Y ustedes verán que le voy a reforzar aquí de que los delanteros, hablando del lenguaje de fútbol, los delanteros que tenía ese consejo, y por qué no pasó lo que debió haber pasado de forma temprana. Y por eso le llamamos el caso uno, Teranos, el consejo que nunca preguntó. De hecho, Elizabeth Holmes, que todavía está en la cárcel, a los 19 años, pues se sale de Stanford con la idea de que con una gotita de sangre, pues podía ser cientos de laboratorios. Sabemos que hasta el día de hoy eh, no hay una tecnología que pueda hacer eso. Cuando ustedes y yo vamos a un laboratorio, ponemos el brazo ahí y nos sacan sangre en los tubitos, precisamente, pues obviamente con eso se puede hacer múltiples análisis, pero todavía al día de hoy no hay una tecnología que con una sola gota de sangre se puedan hacer más de 90 laboratorios como ella mencionaba. Y esta empresa no fue cualquier cosa, tuvo una evaluación de más de 9.000 millones de dólares. De hecho, ya constantemente salían en las portadas de Fortune, Forbes y Time. Hay una foto icónica con ella con uno de estos tubitos precisamente de recolección pequeño haciendo ello. La tecnología no funcionaba. Entonces, cuando uno se pregunta, dice, pero ¿y por qué pasó todo esto? Bueno, el consejo estaba armado de celebridades. Ahí estaba Henry Kissinger, Mattis, el general, que también fue el secretario de Defensa de los Estados Unidos, estaba Schultz, estaba Perry, impresionante los titulares, obviamente irrelevante en toda la sala. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fíjense que un dato aquí interesante, ninguno de los consejeros tenía experiencia en la industria de la salud. Pudieron haber sido expertos en alguna de las materias, pero no necesariamente en los temas
relevante a esa industria. Y no necesariamente el consejo tiene que estar rodeado de expertos. Sí tiene que tener expertos en la materia de una empresa, pero sí expertos en temas específicos que ayudan a avanzar la estrategia del negocio. Por ende, en una empresa de esta índole debió haber tenido consejeros que conocieran de la industria de la salud y especialmente del tema de análisis clínicos. Eh, y curiosamente, cuando uno va a la literatura, solamente hubo un consejero que comenzó a hacer preguntas y curiosamente salió en el caso en la corte que lo obligaron a denunciar. Entonces, el liderazgo, obviamente Holmes controlaba todo, había una cultura de miedo, como le digo, es un caso icónico. El propio grupo ejecutivo provocaba que las partes no se hablaran, o sea, los técnicos no hablaban con los ingenieros, la gente de calidad no hablaba con ellos, la gente de venta estaba por otro lado, y todo era sumamente segmentado, o sea, todo era a través de ellos, del COO, o el Chief Operating Officer o director de operaciones, y precisamente ella. Y cuando alguien levantaba la mano, pues era amenazado con demanda. De hecho, así fue que también se reforzó las denuncias cuando se le fueron detrás de unos colaboradores que a través de una orientación legal le dijeron, bueno, o luchas un caso legal con ellos, y ellos dijeron, no, no tenemos dinero, de hecho está en uno de los documentales, o vais y denuncia, y ellos fueron y denunciaron precisamente, y ahí conjuntamente con un periodista de New York Times, pues definitivamente explota toda la situación que explotó. Entonces, y en esto, pues el tema de la cultura pues se reflejó de una forma muy marcada. Obviamente, el secreto absoluto, totalmente monitoreado, los visitantes eran 100% escoltados, los famosos acuerdos de confidencialidad increíblemente agresivos. ¿Y qué fue lo que reforzó en la mayoría de los colaboradores? Pues callar era una forma de sobrevivir. Y de hecho, este caso ha sido inclusive muy miserable para los colaboradores que estuvieron aquí, porque mucha de esa gente jamás se volvió a reemplear por el estigma que creó sobre la situación de esta empresa. Entonces, cuando nos llevamos esto al mundo de gobierno corporativo, donde estamos, pues, ¿qué precisamente pasó? Pues fíjense que aquí la factura que se pasó, un caso de una empresa de más de 9.000 millones de dólares, muchos accionistas pues obviamente perdieron todo su dinero aquí, todas las inversiones que habían hecho. La fundadora sigue en prisión. Pacientes totalmente en riesgos, con laboratorios falsos. Imagínense que lo hayan diagnosticado con algo catastrófico, resultando ser que era falso. Y de hecho eso pasó precisamente en Arizona donde hubo una gran alarma fue en Arizona, donde una persona, paciente por modus propio, va a esta gran cadena de farmacias de los Estados Unidos, que Teranos tenía un acuerdo, se hace unos laboratorios, sale unos resultados muy adversos. Por modus propio y pura intuición, esta persona fue a un laboratorio privado, se volvió a hacer los laboratorios, tuvo unos diagnósticos totalmente distintos. También por intuición fue a un tercer laboratorio que confirmó lo que el segundo laboratorio le había dicho, que era totalmente distinto a los resultados que había recibido del primer laboratorio generado por Teranos. Pues entonces, aquí pues no podemos jugar pues con la sociedad, ni con la gente, ni con la humanidad en temas como esto. Y aquí es donde pues obviamente el Consejo tuvo cero rendición de cuentas. De hecho, para zafarse de la situación, algunos de ellos se volvieron testigos en el caso. Ninguno fue procesado. ¿Eh? Entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde estaba el consejo? Pero un consejo que no puede preguntar es un consejo que no puede gobernar. Entonces, eso es una gran lección que tenemos de la experiencia de Teranos. Entonces, la composición del consejo no es un tema de prestigio, como algunas veces se toma por ahí. Es una decisión cultura a largo plazo. Si tus consejeros no entienden el negocio, no pueden cuidar la empresa. Entonces, así, o por lo menos ser experto en la materialidad por la cual se le invitó, que añada valor en la organización. Y esto es un tema bien importante,
porque Terano nos deja muchas enseñanzas y precisamente es no llenar el consejo de prestigiados cuando no podían hacer las preguntas correctas o no podían hacer las preguntas relevantes, por ende no podían gobernar efectivamente. Entonces se sentaban allí a las típicas reuniones de consejo, muchas aburridas, que lo que se dedica a estar hablando de los números, riesgos, reportes de auditoría, y terminó, y entonces vamos a comer y se acabó la reunión. Entonces, eso no es gobierno corporativo, eso no es un consejo efectivo. Entonces, ¿cuáles son los momentos que se importan cuando se trabaja en esta naturaleza? Entonces, para mantener estabilidad, bueno, tenemos que buscar lo contrario, crisis reputacionales o éticas, minimizarlas. Decisiones de sucesión, esto es el elemento más disruptor en una organización cuando no se ha planeado correctamente. Obviamente, cómo manejamos los temas de conflicto, tensiones en el caso de la empresa familiar e instituciones o accionistas también que hay aquí. Y precisamente estas son preguntas que el Consejo constantemente se debe estar reforzando. ¿Qué comportamientos estamos reforzando? ¿Cómo ese plan de incentivo está estructurado? Si tiene un comité de nominaciones y comité de compensación, y si no lo tiene, pues debe tener un comité de prácticas societarias que agrupa los dos anteriores. Eso es para México, que típicamente acá se trabaja así, a aquellos que no son de México que estén en la llamada. Bueno, pues, sistema de incentivo que está premiando los resultados y está premiando los resultados de cualquier manera. Y esta pregunta es relevante porque cuando yo traslado esto a la empresa pública, hay una famosa métrica que yo le llamo la métrica maquiavélica, que se llama el EPS o Earning Per Share, que es lo que reciben los accionistas cada 3 meses en función de los resultados. Precisamente cuando vemos esto a nivel regional, empresas globales, muchas veces eh, en un país, en una región, por dar los números, se brincan la cerca y ahí vienen las consecuencias. Y ese tema, desde un punto de vista ética, yo lo he visto muchas veces. Y cuando uno va a profundizar fue la presión desde arriba para que me dé los números a como dé lugar. Pero para dar los números a como dé lugar, puso una presión tan indebida en la organización que la gente y los líderes locales o regionales en su desesperación hicieron lo que era incorrecto, muchas veces pensando que no se iba a descubrir. ¿Eh? Y ahí tienen un ejemplo de cómo la cultura se manifiesta. Porque muchas veces esa presión numérica de los resultados viene desde el propio consejo, o especialmente en las públicas, muchas veces se sientan representantes de los grupos accionistas mayoritarios. Entonces, esto es un tema bien, bien importante que tengan presente y extrapolen el mismo mensaje a nivel local. Entonces, por eso la importancia de sí hacer los números bien planeados, pero obviamente bajo los parámetros éticos. ¿Qué mensajes reciben los líderes? Y en este ejemplo que yo le acabo de dar, pues obviamente es bien marcado este concepto. ¿Cómo lo estamos reforzando? ¿Qué precedente estamos creando? ¿Qué riesgos estamos normalizando? Porque acuérdense, una vez se permite, lo que está leyendo el resto de la organización es está bien hacerlo. Y ahí está reforzando el concepto de la tríada invisible, la cultura. Ya la cultura permitió X conducta, entonces ya se da por hecho de que lo podemos hacer porque en esta organización se permite hacer así. Y ahí es donde entra este concepto de los momentos que importan. ¿Ok? Vamos a otro caso aquí interesante en este sentido, que es el caso de una empresa manufacturera del norte. Aquí pongo mi disclosure legal aquí abajo, para que no la asocien con ninguna, aunque ustedes saben que yo hablo mucho del cúmulo de experiencias. Entonces, la asociación que nadie quiso cuestionar, empresa familiar, segunda generación, líder regional de manufactura autoparte, 1.200 empleados, 60 años de historia. Su fundador, don Roberto, decide retirarse. Su hijo Alejandro asumirá la dirección general. Alejandro es un ingeniero brillante, pero también es un líder tóxico. Entonces, ¿qué pasó después de la sucesión? Bueno, el consejo estaba formado por tíos y amigos del fundador. Muy común. Estoy seguro que muchos de los que están aquí lo han vivido. Lo- la sucesión no se evaluó con criterio, fue un acto de fe familiar. Simplemente el fundador dijo que así era, pues así fue. Eh, Nadie preguntó si Alejandro era el líder, pero Alejandro era una persona que humillaba a los demás directores y gente en la junta,
tomaba decisiones unilaterales porque así quiero yo que se haga y castigaba a los que cuestionaban. Don Roberto solía decir, tiene un carácter fuerte como yo se da, cada excepción tolerada, pues obviamente como he explicado, crea un precedente. Y entonces, pues, ¿qué pasó a nivel de cultura? Los directivos renunciaron, se quedaron aprendiendo la regla implícita a los demás de no cuestionar, no escalar, no disentir, simplemente hacer. Y entonces, ¿qué pasó? El silencio se volvió una norma de supervivencia. Entonces, aquí usted lo ve, no digo nada para no perder el empleo. No digo nada porque simplemente es la forma que vamos a operar. No digo nada porque pues aquí lo hacemos así. Y aquí usted ve cómo se manifiesta una situación como esta en la cultura. Simplemente decidieron callar. ¿Sí? Entonces, la factura fue pues precisamente pasada por no cuestionarse. Casi todo el equipo de directores se fue, clientes perdidos porque obviamente se impactó la calidad y el servicio. El conflicto familiar, otra rama de la familia exigió cambios y esta empresa tardó 3 años en recuperarse. Entonces aquí ustedes ven como una decisión de sucesión no alineada, faltaron las preguntas, faltó el cuestionamiento si Alejandro realmente era la persona correcta para ser nombrado al rol de director general. Eh, Impactó de forma severa a la organización, impactando pues obviamente todo el proceso de la rentabilidad, el valor y la rentabilidad del negocio, porque hubo una pérdida importante de ejecutivos dentro de ella. Pues entonces aquí, importante que también sepamos que la sucesión no es un derecho familiar, es la decisión cultural más importante que tomar un consejo cuando realmente trabaja la sucesión, porque hay muchos consejos allá afuera que no ven el tema de sucesión. Y es importante que sepan que es otro de los mandatos principales de un consejo, asegurar la sucesión, y para eso existe y es una de las responsabilidades primarias del comité de nominaciones. Y si no existe comité de nominaciones, pues eso cae en el llamado, en México, en el llamado Comité de Prácticas Societarias. Y esta primera línea aquí es muy importante, ¿ok? Porque la sucesión se trata como un derecho familiar, pero no necesariamente debe serlo. Precisamente esta lección lo que nos deja es que Alejandro no era la persona correcta en ese momento, claro, que con algunos procesos de desarrollo, o debo decir, con un proceso de fuerte de diagnóstico ejecutivo, ciertos procesos de desarrollo, incluyendo coaching y mentoring, acompañamiento, pues obviamente se pudo haber cambiado la foto, ¿ok? Siempre y cuando la persona hubiese querido cambiar también, porque estos procesos funcionan cuando la persona realmente tiene un interés en cambiar. Entonces, la pregunta clave aquí, si usted hubiese estado sentado ahí, ¿este candidato refuerza la cultura que necesitamos sostener bajo presión? Ya sabemos que sin presión cómo reaccionaba. Entonces, pues como le vengo a decir, esta cultura, este estilo de liderazgo refuerza una cultura distinta. En este ejemplo en particular, lo que le estoy ilustrando es el silencio, cómo el silencio se volvió un ente de sobrevivencia y simplemente dejaron hacer, impactando totalmente los números del negocio y la organización. Entonces, desde una estructura tradicional, pues obviamente debemos movernos a un enfoque más sistémico. Integrar cultura y liderazgo, gobernar propósito y conducta, no solo la estructura, cuestionar proceso, incentivo y conducta, y enfocarse en el cómo, no en los qué es, que es otro de los problemas principales que se ven allá afuera. Entonces, les recuerdo que el consejo es un co-creador del sistema y el consejo no debe ser distante, debe entender, obviamente los consejos no operan, pero debe hacer las preguntas importantes. Por ejemplo, cada incentivo define qué comportamientos son aceptables. Recuerden, el- los incentivos refuerzan, y lo que me refiero son a los bonos de corto plazo, de largo plazo, cómo se llegaron a los números, pero si esos números llegaron con culturas tóxicas, está reforzando esas conductas tóxicas. Cada excepción tolerada, pues amplía el margen de lo que se permite. ¿Ok?
En el ejemplo de un líder que crea culturas tóxicas, un líder que tiene comunicación agresiva o se va para el otro extremo, nunca dice nada, pues precisamente está reforzando ese tipo de conducta. Cada conversación evitada enseña que hay temas que no deben abordarse, y es el concepto del silencio. Y cada decisión bajo presión refuerza la integridad o normaliza los atajos. Y aquí viene el tema de la ética que he estado ilustrando desde hace un rato. Y esto es bien importante y quiero volverlo a reforzar, porque si tomamos decisiones bajo presión que refuerce el esquema de valores, de ética definidos, los declarados, o sea, los que están en un papel escrito, pues obviamente debemos continuar reforzándolo. Si hacemos atajos, pues normalizamos, ¿ok? Que sí se puede hacer. Por eso es que, fíjense que yo estoy hablando en un lenguaje bastante abstracto, pero es precisamente eso, porque cultura es un abstracto. Entonces, cuando hacemos silencio, cuando permitimos, cuando dejamos, pues normalizamos. Y entonces en la organización damos por hecho que aquí se puede hacer. ¿Ok? Así que nunca pierdan eso de perspectiva, porque así es donde se construye valor en la organización o se genera o se destruye. Vamos a ver otro ejemplo más. Distribuidora del Occidente, la empresa que aprendió a gobernar su cultura. Empresa familiar de distribución de materiales de construcción, tercera generación, dos ramas familiares, 800 empleados. Un conflicto entre primos paralizó las operaciones, las decisiones durante meses, debo decir. La empresa estuvo al borde de la ruptura, pero en este caso, en vez de romperse, decidieron transformarse. Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que hicieron diferente. En este caso incorporaron dos consejeros independientes, y la palabra independiente tiene mucho peso cuando digo reales, o sea, con criterio, con derecho a opinar, a preguntar, a cuestionar, no amigos del fundador. Eh, Cultura como tema recurrente, pues se preguntaban, bueno, ¿qué estamos reforzando, qué no estamos reforzando? ¿Con esta decisión vamos a permitirla en el futuro que se repita? ¿O cómo vamos a manejar excepciones? ¿Y qué mensaje mandamos cuando es una excepción? ¿Eh? Entonces, ¿qué decisiones recientes tensionaron los valores? ¿Cómo cuestionamos ese credo, ese concepto? Liderazgo, criterios claros de promoción, desempeño, más conducta, competencias y alineación a la cultura, fueron criterios claros de decisión. ¿Cómo queremos que los líderes en esta organización se comporten? ¿Cómo queremos que conversen? ¿Cómo es la comunicación que queremos? ¿Cómo premiamos la colaboración y trabajo en equipo? ¿Cómo trabajamos el tema de los silos en la organización? Que los silos son generados por los líderes de esas áreas, por cierto. ¿Ok? Entonces, son las tipos de conversaciones que hay que discutir. Y obviamente, en ese sentido, la cultura. Pasaron de la cultura de lealtad al apellido a la lealtad al propósito. Y esto es bien importante porque, y ahora voy a ser un poco aquí disruptivo con lo que yo le voy a decir, muchas veces en empresas muy grandes, especialmente multinacionales, usted sube, crece por competencia, por impacto. Muchas veces en las empresas familiares, usted crece, se fortalece y se solidifica por lealtad. ¿Eh? Entonces, y eso es bien importante lo sepamos, que claro, vamos a hablar y debería ser hasta un tema de un futuro webinar, que es el tema de la política, porque todas las organizaciones son políticas dentro de una intensidad u otra, pero precisamente en la empresa familiar es muy marcado la lealtad a la familia, especialmente la lealtad al fundador o la lealtad al director general miembro de la familia. Y eso pues tienden a premiarlo. Entonces, mandando un mensaje de que precisamente no escrito, sino observado, de que si quieres sobrevivir aquí, tener éxito a lo largo del tiempo, la lealtad entonces va a ser un factor. ¿Ven? Entonces, eso es una provocación que les dejo ahí, porque es algo que veo de forma consistente. Entonces, y aquí, pues obviamente, como le digo, se fortalece la cultura en ese sentido. Entonces,
En este caso en particular, la crisis no destruyó la empresa, sino que fue una oportunidad para trabajar lo que faltaba, la triada. Bueno, se comenzaron a tener las conversaciones, se trajeron consejeros independientes, se fortaleció el concepto el concepto de la práctica de gobierno corporativo. Se dejó de estar hablando. Entonces, se comenzó a hacer. Y entonces, pues, los mensajes que se enviaron pues precisamente fueron contundentes en este sentido, en términos de los valores que se proclaman y el cómo se hace. Y entonces, pues la cultura de su organización no se define por los valores que se proclaman, sino por el peor comportamiento que se está dispuesto a tolerar, ¿ok? Como fue el ejemplo del caso 2 que le mencioné. Y fíjense esta frase que está aquí, que esto es algo que yo siempre miro cuando llego a una organización. Tiene un rótulo muy bonito, o las paredes pintadas con los valores, pero voy a usar este ejemplo como una provocación. Tiene así un mural bien grande, un cartel bien grande que dice que el valor es respeto, pero se tolera que el mejor gerente de venta maltrate a su equipo de vendedores porque así es que traen los números. Entonces, bueno, si la cultura de la organización eh, ve eso, pero obviamente no se practica, ese es el mensaje que usted está enviando. Cuando yo le dije al principio, se normaliza, pues una cosa es lo declarado y otra cosa es cómo se hace. Y ese del cómo se hace, que todo el mundo lo ve y lo sabe, simplemente es el que la gente dentro de la organización, los colaboradores normalizan. ¿Sí? Y por eso, nuevamente insisto, por eso es que el tema de cultura es tan difícil de entender, porque no es la típica reunión semanal de resultados, sino es esas conductas que estamos aceptando allá adentro. Bueno, este tema ha tenido tanta y tanta relevancia el día de hoy que aquellos de ustedes que conocen de COSO, que si no lo tienen, les recomiendo que lo busquen. Acaba de salir ahora en marzo los 12 principios rectores del Corporate Governance Guiding Principle for Board Oversight. Precisamente el principio rector número 6 trata de cultura, conducta y el tono desde arriba, el tone of the top. Y cuando vayan aquí, lean esto que está aquí. Y le está dando el mandato al propio Consejo de Administración. Esto no es que Milton está hablando de este tema ahora, aunque yo vengo ya décadas hablando del tema de cultura. Precisamente yo me sumergí en este tema de cultura muy temprano por una observación que hice en mis andares a través de Latinoamérica, que observaba que unas cosas no funcionaban como debían ser. Y obviamente rápidamente llegué a la conclusión, obviamente por estudio, pues ya yo había estudiado este tema en la materia de mi carrera, que eran temas de cultura. Y ahora pues se le está dando mucha atención a este sentido. Pero precisamente aquí, ya de una forma clara, explícita, se sabe que lo que es cultura y lo que le he demostrado aquí es que la cultura es el reflejo de la conducta de quién, de los líderes, que a su vez es reforzado por quién, por el Consejo de Administración. ¿Sí? Y si queremos fortalecer, optimizar, llevar un próximo nivel, pues ese tone at the top, el tono desde arriba, es lo que va a marcar la diferencia. Y esa es la provocación que yo le quiero hacer aquí. Busquen esto, tírenle fotos, aunque este webinar se está grabando y va a estar en YouTube antes que finalice la semana, pero busquen esto ahora mismo y les recomiendo mucho que lean este documento y especialmente focalicen en este principio rector número 6, donde ya de una forma explícita te están diciendo, oye, consejo, no más cuentitos, comiencen a actuar, comiencen a hacer las cosas de forma diferente, comience a asegurarse que usted tiene líderes congruentes que fortalecen la cultura de la organización, porque ya sabemos que cuando eso no se da, tenemos los problemas que tenemos éticos, como son pues los cientos de casos allá afuera, el caso de Teranos, el caso de Boeing, el caso de Volkswagen y los otros muchos más que hemos visto. Claro, y aquí pues ustedes los locales en sus respectivos países también los hay. A veces los menciono y termina alguien llamándome, oye Milton, hablaste, ve,
no debiste, pues ayuda, no sé. Y eso, bueno, pues ya está publicado y si está publicado en la prensa, pues es aceptable que se hable de ello. Así que ya aquí tienen una información prudente. De hecho, los que están conmigo en los programas saben que estoy hablando mucho de este tema. Y aquí, pues, obviamente, inclusive esto es base para algunos por ahí, documentitos de buenas prácticas de gobierno corporativo, fortalezcan lo que tienen publicado y lo lleven a un próximo nivel y saben que yo soy crítico al respecto. Entonces, la cultura, la responsabilidad no es delegable, ¿ok? La cultura no se delega, no se refuerza, no se resuelve, debo decir, con campañitas y cositas bonitas y estar dando kit de bienvenidas y todas esas cositas. Bueno, se ve bien, motiva, precisamente no estoy criticándolo, no, está bien que se haga, pero lo que sí te estoy diciendo es que si quieres realmente ser diferente, si quieres realmente ir a un próximo nivel, pues precisamente es la conducta que reflejan tus líderes. Por eso es que también me has escuchado decir, por ahí vi que llegaron unos chats, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, con mucho gusto lo conversamos ahí. Eh, lo que quiero decir con esto es que ser líder no es fácil. Y mucha gente quiere llegar a ser el vicepresidente, el director general, el gran director, pero ser líder acarrea una responsabilidad mucho más allá del tema técnico. El tema técnico te abrió la puerta, te ayudó a subir, pero ya cuando tú llegas a tu primera fase de liderar a otros, ya sea como coordinador o supervisor o gerente, ya la foto es totalmente distinta. Ya tú logras resultados a través de otros. Y en ese concepto es tu competencia como líder para ser efectivo y seguir creciendo en la organización. ¿Ok? Y más allá ahora en el entorno que nos encontramos, sostenerte, pues si algo te estoy diciendo aquí es que ya se está comenzando a observar tu estilo de liderazgo. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Eh, el valor se crea antes de los estados financieros, no después. Honestamente, yo critico mucho ir a una reunión de un consejo de administración donde 80% del tiempo fue ver los resultados, los estados financieros. No es que no hablamos de ello, claro, vamos a hablar de ello, pero no debe ser el predominante de la agenda. Para comenzar, ya pasó. Es el famoso look back. Están mirando por el retrovisor. ¿Qué vamos a hacer hacia adelante? De hecho, ayer con el espectacular grupo de la cuarta generación de la certificación de gobierno corporativo, caímos en el tema de innovación y estuvimos hablando sobre esto. Claro, como les dije anoche, el consejo no opera, pero sí debe estar haciendo las preguntas, debe estar provocando la estrategia y debe estar provocando que la innovación sea un factor fundamental en todo este sentido. Entonces, para nuevamente generar valor. ¿Ok? Y en este caso también, pues obviamente la reputación y el elemento de la confianza, que es la base de mucho de lo que he venido hablando aquí, pues obviamente son activos estratégicos dentro de la organización. Y la triada no es traer grandes procesos de consultoría o grandes programas. Si lo que sí quiero aquí es enfatizar de que estos elementos es en cómo reflejas esa conducta diaria, en cómo reflejas lo que estás haciendo, en cómo te comunicas, en cómo le prestas atención a una persona, en cómo creas espacio para una conversación. Cuando tienes una reunión con alguno de tus directivos o alguno de los colaboradores, ¿realmente se estás en ella o ellos te están hablando y tú estás en la computadora o en el WhatsApp? ¿Eh? Así son cosas simples como esa, porque esos son los mensajes que tú mandas, porque en la medida que demuestra algo que no es una conducta propia de liderazgo, está reforzando, está normalizando una conducta que dentro de la organización se acepta porque así operamos aquí. O si el consejo nunca ha hablado de cuál es el estado de la cultura de la organización, cuáles son los estudios de clima, cuáles son los estudios de cultura, y son dos cosas distintas. Clima es de corto plazo, cultura es de largo plazo, pero cuando te llegan estas encuestas que deben ser científicas, válidas, con confiabilidad de los instrumentos, váyase a ver, pida los comentarios de las encuestas. ¿Ok? Váyase a ese documento de cuáles fueron los comentarios que hicieron a la gente. Entonces, eso es un factor muy, muy, muy rico de información que desde un punto de vista del consejo
usted va a tener. Y por eso es que digo aquí que la tríada se gobierna día a día. Y aquí sabemos que cultura y liderazgo le llamamos dos caras de la misma moneda porque una está atada a la otra y la otra está atada a la otra. Y no lo quiero confundir más, pero lo que le estoy diciendo es que cultura es reflejo de la conducta de los líderes y la cultura de la organización es el estado de cómo los líderes se comunican. Y cuando digo se comunican, no es el lenguaje verbal. El que pesa más, como ustedes saben, es el lenguaje no verbal. ¿Ok? Por eso la importancia. Y en el tema de las decisiones que se toman en la organización. Así que con esto dicho, recuerden que las hojas de cálculo nos han mentido como provocación. El valor sostenible no se vive en los números, se vive en lo que llamo el sistema invisible que lo produce. La triada de la cultura organizacional, liderazgo y gobierno corporativo. Bueno, para reforzar todo esto, al final del día, estamos trabajando, pues obviamente, el próximo diplomado de empresas familiares que comienza el 23 de mayo. Vamos a estar trabajando todos estos temas ahí. Precisamente el módulo de cultura lo doy yo directamente, donde precisamente vamos a profundizar desde el punto de vista, en este caso, de la empresa familiar. Pueden crear culturas de alto desempeño, donde pues precisamente se construye, fortalece, se lleva a un próximo nivel. Y otro detalle fundamental, por ahí a veces encuentro a falsos prometas decir, no, yo llego y te cambio la cultura de organización y te hago una nueva. Eso no se puede hacer, ¿ok? Si alguien le dice eso, use mi nombre y sáquelo por la puerta de la oficina y le da las gracias, porque eso no se puede hacer. Ya la cultura existe, es como nosotros, ya tenemos nuestra personalidad. Y obviamente tenemos nuestras fortalezas que nos han traído hasta donde estamos, pero también tenemos nuestra área de oportunidad. Entonces ahí es donde entran los procesos de desarrollo. ¿Ve? Cuando somos conscientes, en el caso de nosotros como líderes, pues obviamente somos conscientes, pues obviamente comenzamos con nuestro propio proceso de desarrollo. ¿Ok? Entonces, así mismo opera con la organización. Eh, Angélica le va a poner, o el equipo de Angélica le va a poner en el chat los datos de contacto, que los tiene en pantalla, para este gran programa que ha sido muy exitoso desde que lo estamos llevando en conjunto del colegio con la UPLA, Universidad de las Américas en Puebla. Eh, la primera sección es presencial y la última sesión es presencial. La llevamos a cabo en las facilidades de la universidad en la Avenida Reforma en Ciudad de México. ¿Ok? Así que con todo esto dicho, ahora sí nos vamos a preguntas y respuestas. Se me fue el slide. Una disculpa aquí. Vamos a ver dónde está. Angélica, Sí, gracias. Muchísimas gracias, estimado Milton, por esta charla tan interesante de la tríada invisible. Y bueno, pues estoy revisando el chat. Hay muchas muestras de agradecimiento que te hacen llegar. También gracias. nos pregunta Gaudencio Hernández si puedes recomendar alguna artículos recientes sobre liderazgo y cultura organizacional moderna. Ujú. Bueno, no moderna. La la cultura es un concepto. Sí hay varios, de hecho va a salir uno próximamente, ya está en imprenta donde mucho de lo que hablé aquí hoy va a estar contemplado allá. Y obviamente lo vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales. Eh, Te recomiendo el libro clásico que yo siempre recomiendo que se lean, es el último libro del doctor Edgar Schein, otro le dicen Edgar Schein. Para mí es el libro y es la Biblia de este concepto. De hecho, fue el primero que habló de cultura organizacional. Y lo que él redactó ahí es totalmente 100% vigente al día de hoy. Así que te recomiendo ese libro. Doctor Edgar Schein ya falleció hace como 3 años, profesor emérito de MIT. Y obviamente, curiosamente, el doctor Schein era antropólogo de profesión y precisamente él fue que comenzó a correlacionar estos aspectos con, con conducta organizacional, con precisamente en cómo los resultados de los negocios se dan, cómo está el estado de situación en una organización desde el punto de vista de este concepto abstracto de lo que es cultura organizacional. Así que eso es un libro ultra clásico, ahí no hay absolutamente nada que esté desfasado en términos del concepto de cultura organizacional.
Muchísimas gracias, Milton. También aquí tenemos otra pregunta de cómo lograr un equilibrio real entre preservar la agilidad, cultura y sentido de pertenencia de la familia sin que eso limite la profesionalización, la meritocracia y la capacidad de tomar decisiones objetivas. Esta pregunta la hace César Arias. Sí, de hecho, César, esa es una pregunta compleja, pero vamos a contestártela porque es muy, muy relevante. Número uno, vamos a comenzar con la familia y el sentido de pertenencia. Eh, Fundador, obviamente crea la empresa con mucho ímpetu, mucho esfuerzo. La realidad es que ser emprendedor, se lo digo por experiencia propia, es un viaje impresionante. Entonces hay que trabajar mucho para lograr eso. Entonces hay algo que se debe trabajar y es cómo tú fortaleces esas próximas generaciones que precisamente no la han vivido en el caso tuyo como el caso de un fundador. Y si ya es gente de la segunda generación, ¿cómo trabajamos con la tercera? Y a veces ya hay miembros de la cuarta, ya pequeños, ¿cómo trabajamos que precisamente entiendan de dónde sale esto, ese patrimonio y ese estilo de vida que disfrutan, de cómo nace y los esfuerzos que hubo al principio para tener lo que se tiene el día de hoy? Y parecen muchas estrategias para trabajar precisamente ese sentido de pertenencia en términos de este patrimonio que se ha heredado, se tiene, de cómo sostenerlo y mantenerlo y dejarlo mejor para las próximas generaciones, porque eso es una de las responsabilidades primarias de cada generación, dejarlo en un estado mejor para las próximas generaciones. Entonces, en el caso de la agilidad está muy correlacionada a dos factores muy fundamentales. ¿Quién es el líder? ¿Cómo es esa mentalidad para tú operar en un entorno competitivo y pensar de forma diferente o pensar en ventajas competitivas que por ende me lleva a una buena definición de la estrategia? Y no caer en los conceptos que se caen muchas veces con la estrategia, de que se hizo la estrategia y uno ve y pregunta, sí, tenemos una estrategia definida de fue hace un año atrás. Bueno, el problema está bien que la tenga, pero de hace un año atrás el mundo va a una velocidad muy, muy rápida. Hay tanto el entorno sociopolítico, económico, que tiene tanto impacto en la estrategia, que la estrategia tiene que ser revisada constantemente. No puede ser un documento muerto en una buena presentación de PowerPoint o en un gran documento de Word. Es como se sigue activando en eso. Y por ende, si esos líderes están enfocados en la competitividad de la empresa, en realmente continuar renovándola, en continuar fortaleciéndola, va a llevar ese mensaje interno y va precisamente a provocar de que la organización, pues obviamente, opere desde una perspectiva diferente, que opere desde una perspectiva de llevar la empresa en un ímpetu económico hacia adelante. Muchísimas gracias. También por aquí nos preguntan si hay manera de compartir más casos familiares de la sucesión. Y Marc Medina, gracias Marc, nos comenta que él es graduado de la primera generación del programa, que es de enorme valor y que lo recomienda ampliamente. Muchas Los gracias. tutores son de primer nivel. Gracias Marc por tu comentario. Y ya les subí aquí en el chat el link de la página de Loud. De igual forma, ustedes estarán recibiendo toda la información a través de el mail que nos hicieron favor de registrarse y les estaremos enviando toda la información relativa a este programa. Manuel Guerrero dice, hola Milton, ¿por qué no? ¿Por qué si no escuché mal, el consejero se fija en el cómo no, en el cómo, no en el qué, perdón, en el cómo, Sí, sí. que sí. Sí, sí, la tomo. Sí, Hola Manuel, mira, dos cosas. Si es y es una buena pregunta que me lleva a hacer esta aclaración. El consejo de administración es el responsable de dar la estrategia de alto nivel. ¿Ok? El qué. Lo que sí yo quiero reforzar es que los cómo tienen que ser vigilantes. ¿Ok? Porque cuando no se está observando los cómo, es que a veces tenemos problemas y llegamos a tener los problemas éticos como los que ilustré en esta conferencia. Entonces, sí, el que es importante, obviamente entrega esa estrategia de alto nivel para que el equipo ejecutivo, el CEO, director general, la aterrice,
pero tiene que ser vigilante de los cómo y tiene que pedir rendición de cuentas o el famoso accountability. ¿Ve? Así que sí es importante y fundamental. Muchísimas gracias, Milton. Esas serían las preguntas. El resto son solamente muchas felicitaciones hacia tu presentación el Ok, día de hoy. Y bueno, tenemos gracias. aquí también a Rebeca Peñalosa de la UDLAB. Rebeca, si nos quieres compartir algún mensaje. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Milton, por esta charla. Y pues a todos los participantes, si tienen alguna duda, algún comentario, vamos a estar muy atentos ahí para estarlos resolviendo. Esperamos que se puedan sumar a esta generación del Diplomado de Empresas Familiares. Y pues sin más, en nombre de la Universidad de las Américas Puebla, también les damos las gracias por haber estado aquí. Muchísimas Sí, gracias, Angélica. por Sí. ahí, por ahí preguntaron la presentación, el webinar Ujú. va a estar publicado, así que Claro. pueden copiar de ahí todo lo que deseen en confianza. Sí, lo estaremos subiendo al YouTube del colegio y también cuando les mandemos el correo, les mandaremos también el link de esta charla del día de hoy. Y bueno, pues les agradecemos a todos. Gracias, Milton. Gracias por acompañarnos. Gracias por el lujo de atenderte como siempre. Y gracias, Rebeca, por parte de la UDAP y a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos y que hacen posible este espacio de conocimiento. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Hasta Buen luego. día. Hasta Bye luego. bye.